Morning, morning, kids.
Muy bien, hermano. Aquí habrá los para. Ya diga. Ahora corres. Laura Vargas. Laura Montenegro. Melissa Piquet. Comencemos, por favor. Buenas noches para todos y para todas. El tema que nos correspondió se nos pone de atención para situaciones de presunta violencia sexual. Las integrantes del grupo, María Fernanda, y quien les habla, Norma Oro. Prestar atención, por favor, en sus lugares. El tema de recordar la atención para la violencia sexual. En primer lugar, definir que es violencia sexual consiste en obligar a una persona a mantener un acto sexualizado, físico o verbal
o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar algunos de estos actos contra la persona. Dentro de los tipos de violencia existen diferentes situaciones. Voy a compartir un audio, el cual dura aproximadamente 4 minutos. Es un audio donde se le explica a los jóvenes, está dirigido a jóvenes de sexto grado a noveno grado, donde les explica cuáles son las diferencias de estos diferentes tipos de violación. ¿Y por qué es importante tener esta claridad? Porque pues así mismo al momento que se vaya a hacer la denuncia, se va a poder seguir el protocolo que tiene estandarizado el Ministerio de Educación Nacional a partir del 2018, después de todas las quejas que alegaron respecto a la violencia sexual de alumnos. Seguimos rompiendo el silencio frente a la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes. Estimados oyentes, pongan mucha atención y aprendan a reconocer los 8 tipos de violencia sexual que son delitos en Colombia. El primero de ellos es la violación o asalto sexual. Es tal vez el más conocido o fácil de identificar. Es la penetración sexual realizada con violencia. El segundo es el acto sexual violento, entendido como cualquier acto sexual diferente al acceso carnal o penetración, realizado mediante violencia. Por ejemplo, obligar a alguien a tocar, a dejarse desear. El tercer delito sexual es cualquier conducta sexual que usted tenga con una persona menor de 14 años, aún con su consentimiento. La ley define que los adultos se aprovechan de las personas menores de 14 años, de su inexperiencia, abusan porque a esta edad aún no se conocen todas las implicaciones o consecuencias de una relación sexual. Además, los adultos estamos obligados a proteger a los niños y las niñas. Otro delito es cualquier relación o conducta sexual con personas incapaces de resistir o en estado de indefensión. Esto es con personas en situación de desventaja, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad o que se encuentre alcoholizada. El quinto delito de violencia sexual es el proxenetismo, es decir, el tráfico de niños, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Es delito inducir a la prostitución, obligar a ejercer la prostitución, traficar o facilitar el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Mucho oído, porque un delito muy grave es la pornografía y el estímulo a la prostitución por niños, niñas y adolescentes. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie sitios para llevar niños, niñas o adolescentes a explotarlos sexualmente. Y finalmente, la violencia sexual en todas las formas que hemos descrito, realizada en personas protegidas por el derecho internacional humanitario, es decir, a aquellas que son abusadas en medio del conflicto armado. Escucharon bien. Esos 8 actos de violencia sexual son gravísimos, tanto que se sancionan con cárcel. Rompa el silencio. Las penas van de 3 a 20 años de prisión y aumentan o se agravan en los siguientes casos. Cuando el agresor actúa en grupo. Cuando el agresor tiene autoridad sobre la víctima o una relación o vínculo que la lleve a depositar en él su confianza. Por ejemplo, una niña o un niño frente a su profesor o frente a un padrastro que abusa de él o de ella. El delito se agrava cuando la víctima resulta contagiada con una infección de transmisión sexual como VIH-Sida, sífilis, gonorrea, herpes genital, entre otras. Otra circunstancia que hace más grave la pena para estos delitos es cuando la víctima queda embarazada como resultado de la agresión. También cuando la víctima es menor de 12 años. Hay un caso muy frecuente y es cuando un esposo viola a su compañera. Por casados que estén, el hombre no debe obligar a la mujer a tener relaciones sexuales si ella no quiere. Pilas con esto, porque también tiene cárcel. Y también la violencia sexual se sanciona con mayor severidad cuando la persona que tiene el poder y la responsabilidad de protección se convierte en el agresor. El ejemplo más frecuente es el abuso sexual que cometen los padres con sus hijas. En este caso se
castiga con más años de cárcel al padre o madre o abuelos que abusan de sus hijos y nietos. Lo más importante es que en Colombia y en el mundo la violencia sexual es reconocida como un delito extremadamente grave que atenta contra los derechos básicos fundamentales de las personas. Por eso, todos tenemos un deber como ciudadanos y es denunciar. Rompamos el silencio. Si usted ha sido víctima de violencia sexual o conoce a alguien que fue víctima, denúncielo de inmediato. Diríjase a la Fiscalía de su municipio o a la Policía Nacional. O si le queda más fácil, vaya de inmediato a la comisaría de familia. Por eso, mamás y papás, tengan en cuenta esta recomendación que hace el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA. Si su hija o hijo lo dice, escúchelo y créale. Si conoce al agresor, denúncielo. Rompa el silencio. Para mayor información, escríbanos a atención, violencia, sexual, @hotmail.com. Para el próximo programa les hablaremos sobre Este audio sale de inicio del proyecto de donde se establecen los parámetros en Colombia del protocolo de procedimiento de cómo se debe denunciar un acto, acceso abusivo con una persona, un niño o niña adolescente. Esto se hace en conjunto con las Naciones Unidas para la protección también de los, pues porque obviamente los derechos del niño son inalienables, vienen cobijados también por el derecho internacional humanitario, está la ONU, está UNICEF, entonces es un compendio también de organizaciones y de organismos que están al frente pues del tema de abuso sexual frente a menores. La ruta la tenemos aquí en el diagrama, vamos a explicar más o menos, porque pues la verdad es mucho tema del que se tiene que abordar en la parte educativa, porque pues dentro del contexto escolar no solamente se tiene que manejar la problemática en el entorno educativo, que puede ser rector, docente, el abuso hacia el menor, también dentro de con los mismos compañeros, o también el alumno que llega a la institución educativa en situación de vulneración o que ha sido pues violentado sexualmente. Entonces existen diferentes rutas, es mucho tema por abordar y pues lo tratamos de Tenemos la ruta cuando se activa el protocolo de la violencia sexual. El paso, obviamente, es identificar los factores o condiciones de presunta violencia sexual. Pero es importante que se contemple un análisis integral del caso en todo su contexto, pues al considerar cada señal o indicio de manera aislada, se corre el riesgo que no se atiende de manera adecuada y oportuna al menor. Una vez el orientador, el rector o la persona que esté del eje conozca la presunta vulneración de derechos, debe tener cuidado en no revictimizar y guardar confidencialidad de la información. El otro paso es obtener más información sobre la situación, como los datos básicos de la persona que es víctima de violencia sexual, como los nombres y apellidos completos, su fecha de nacimiento, su número de tarjeta de identidad, los nombres de los padres, su dirección de residencia, números telefónicos de contacto, el nombre de la entidad de la salud en la cual se encuentra vinculado, conformación de su grupo familiar, identificar qué personas conviven con él o son cercanas a él, así como datos de contacto de otros familiares. Es necesario conocer los antecedentes y el contexto de la presunta situación de violencia sexual, en el que se identifiquen las condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué tan recurrentes han sido las señales o indicios y qué relación pueden tener unas con otras, identificar los posibles responsables. El tercer paso es elaborar el reporte con el que se va a entregar el caso a la Policía de Infancia y Adolescencia, que debe registrar la información básica del menor, así como describir detalladamente los antecedentes y contexto en el que se da la situación de presunta violencia sexual, tal como se indicó anteriormente. El contexto del reporte debe ser claro con relación a que la información se registra corresponde a situaciones que han sido expuestas por el niño, niña o adolescente, por algún miembro de la comunidad educativa o un tercero. El cuarto paso es contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia, al ICBF,
o la comisaría de familia para el restablecimiento de derechos de la presunta víctima. En este tipo de situaciones se debe solicitar la intervención y acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y reportar el caso central al ICBF. La presunta víctima para que se garanticen y se protejan y se restablezcan sus derechos. Cuando el presunto agresor haga parte del núcleo familiar, el caso debe ser remitido a la comisaría de familia de la localidad en donde vive, con el fin de que se restablezcan sus derechos y se adopten las medidas de emergencia y protección necesarias de acuerdo con lo establecido con los numerales 1 y 3 del artículo 86 de la ley de 1098-2006 de infancia y adolescencia. Estas acciones se articulan en la ruta de atención integral del ICBF. Solicitar apoyo a la línea 123 o al cuadrante de la Policía Nacional y remitir a la presunta víctima a la entidad de salud más cercana. En primera instancia, en este caso se utiliza es cuando el niño ha sido encontrado en flagrancia. Existen diferentes tipos de flagrancia, son 3 tipos de flagrancia. Entonces, la primera es cuando se encuentra en el preciso momento del acto sexual abusivo, el acoso sexual abusivo con el menor. Entonces, en ese momento, pues obviamente se llama a las autoridades para que ellos vengan y hagan la restitución de derechos con el menor. Y de manera inmediata, pues se debe remitir a un hospital, pues obviamente para que se puedan tomar las evidencias respectivas del caso. La policía que debe tomar el caso es Policía de Infancia y Adolescencia. En este caso es el orientador o el rector, designa o él se apropia del caso, o usualmente lo maneja el orientador. Este es el que hará parte como del primer respondiente, pues porque él es el que tiene que pasar el informe a las autoridades. Él debe tomar el informe muy detallado de lo que le diga el menor en el momento de los hechos. ¿Por qué se hace eso en esta instancia? Porque el menor tiene la información clara, precisa y concisa de las situaciones por las cuales está viviendo o por la cual pasó, y asimismo se tiene que detallar en el informe, no se tiene que omitir absolutamente nada de lo que diga el menor, porque esto puede causar de que la situación cambie de curso. Siempre plantea dentro del estudio que siempre hay que creerle a los niños, que si el niño está diciendo que papito lo tocó, siempre hay que creerles, porque eso es lo que hace de que estos tipos de delitos se queden ahí. Entonces, esas son las realidades que hace. Cuando se remite a la entidad de salud, esto se toma ya como un código blanco, no se le dice ni abuso sexual ni porque fue violado, nada, eso se conoce como el código blanco dentro del sistema. Así sea un acoso, así sea un tocamiento, lo que sea, en estos momentos por Secretaría de Salud el protocolo está que todas las personas deben ser remitidas a un centro hospitalario a la cual se le hará los respectivos exámenes y diagnóstico psicológico también. Todo esto debe ser acompañado, una de dos, o por el orientador, porque el designe es el plantel educativo, o por el padre de familia o acudiente del menor. Porque debe ir el familiar o el acudiente. Todos sabemos, los menores no pueden estar solos para ninguna de estas situaciones y cualquier decisión, el adulto siempre debe estar ahí. Si no está papito, si no va nadie del colegio, el ICBF está en la obligación de delegarle a un defensor de familia que le va a hacer el acompañamiento al menor durante todo el proceso de la restitución de derechos. Lo importante es no revictimizar al menor. Si ya habló el menor con una sola persona, esa sola persona es quien va a tomar toda esa información y va a hacer los relatos. Recordemos que hacerle vivir a un niño, niña, adolescente, inclusive para un adulto, volverle a que tenga que repetir esta situación, eso puede generar una situación de un estrés, hasta estrés postraumático, de revivir todas estas situaciones tan complejas que pasan ellos. Se le hace pues el traslado a las entidades competentes. Aquí hay muchas entidades, está la Policía Nacional, Comisaría de Familia, hospitales, está el CABIR, que es con la Fiscalía General de la Nación, y dependiendo de la edad también está el ICBF o está una parte de cuando son
adolescentes infractores, entonces cada una de estas unidades, dependiendo de la edad del agresor, tomará el caso. Se debe hacer el reporte de control disciplinario a la Secretaría de Educación y la Inspección y la Vigilancia. ¿Esto a qué conlleva? Cuando es algún servidor público, en este caso alguien que haga parte de la planta del plantel educativo, o sea, rector, coordinador, orientador, docente, y que sea de carrera administrativa, este hecho debe ser informado y se le abre un disciplinario a esta persona. Y este disciplinario también es llevado a la personería de Bogotá, pues quien es el que va a ser como el ente investigador y aquí el que va a acompañar el proceso en contra del agente agresor del plantel educativo. Entonces, dentro de la ruta, aquí hay una ruta, les voy a dar lectura a ella, de cómo es, dice, identificar factores o indicios de presunta violencia sexual. Se identifica niño o niña o adolescente de la presunta violencia sexual. Si sí se logra identificar, hay que obtener un poco más de información de la situación, se debe elaborar el reporte, se contacta a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, también se contacta al ICBF, Comisarías para la Restitución de Derechos del Menor. Se debe elaborar el reporte. Se remite a la presunta víctima a la entidad de salud más cercana, contactar a los padres de familia, poner en conocimiento de CAIBAS o UBI, de Fiscalía General de la Nación, remitir al CESPA, que se llama así el centro cuando son los abusadores son adolescentes, o sea que son los mismos compañeros de salón. Se reporta el sistema de educación porque obviamente se lleva un tamizaje de los planteles educativos y de las violencias no solamente sexuales, sino de los diferentes tipos de violencia dentro del plantel educativo. Se reporta al sistema de vigilancia de epidemiología de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y violencia sexual, ese es el civil. Se realiza el seguimiento, se adopta e implementa acciones de promoción y prevención. Se realiza el cierre del caso, así es la ruta que tiene establecida el Ministerio de Educación Nacional a nivel Colombia para el trato de las personas que han sido accedidas sexualmente. En este caso, aunque ellas lo mencionan, fíjense toda la gran responsabilidad que tienen cada una de las entidades y de los diferentes personajes que tienen que dar un reporte para poder acceder al seguimiento de este caso de violencia. Pero ojo que esto no es únicamente para la violencia infantil, esto es violencia sexual en general, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues este protocolo se activa cuando, como decían ellas, se prescribe como que hay un acto sexual violento. ¿Sí? Cuando no hay consentimiento por parte de la persona afectada, de la víctima, ¿sí? O cuando se está vulnerando por su condición de discapacidad, tanto en cuanto a la parte psicológica, la parte mental o la parte física. ¿Sí? Pero absolutamente todos, inclusive, si nosotros sabemos de que hay una agresión, perdón, que hay un acto de violencia sexual y omitimos actuar, nos convertimos en cómplices, nos convertimos en una persona que realmente no le importa el dolor ajeno. Pero ¿qué pasa con eso? Y muchas veces eso no lo hacemos, o la gente no lo hace, porque aquí la protocolitis es muy compleja, ¿sí? Muy larga, muy difícil en ocasiones, ¿sí? Y hay otra cosa que debemos tener en cuenta, es de que
la gente también puede estar manipulando y diciendo mentiras con respecto a una posible violencia sexual. ¿Sí? Por eso se dice que hay que determinar si sí existe o no ese acto de violencia sexual. Hay que determinar si realmente existe, porque las personas, sean mujeres, sean hombres, pueden estar diciendo de que hubo agresión, de que hubo esa violación, cuando realmente no lo es. Entonces es muy importante que todo este proceso que se genera a partir de todas estas experiencias negativas que tiene la gente, que vive la gente, entonces todo ese tipo de circunstancias llevan a que tengamos que ser supremamente meticulosos, controlar absolutamente todo y que mi informe como vecino, como orientador, como policía, como integrante de la familia, sean lo más honesto y transparente posible. ¿Sí? Y era lo que decíamos nosotros en estos días, de que yo no puedo coger lo que dicen los demás para volverlo a colocar en lo que en el informe que yo estoy colocando, o que me pongan a inventar cosas que realmente no lo son. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. El acoso sexual, yo les cuento casos que uno conoce aquí en la universidad que hay acoso sexual. O sea, eso no es extraño, tristemente. Eso no es tan distante, es muy repetitivo. Y a mí me llegan las estudiantes reportando el acoso sexual. ¿Sí? Y ese acoso sexual, a veces, y qué pena tener que decir eso, porque yo soy profesor, ¿sí? Pero se han presentado casos en donde los docentes están vinculados o son los acosadores sexuales hacia las estudiantes. Entonces, esto que yo les cuento son cosas de la vida real y es algo que pasa porque la gente le da pena reportarlo o mencionarlo. ¿Sí? O el audio que nos estaban planteando allí, que la gente no conoce cuáles son sus derechos para que seamos escuchados y podamos denunciar. ¿Sí? Entonces, cuando, en el caso de aquí en la universidad, cuando sucede eso, inmediatamente se activa el protocolo de violencia sexual. Entonces, se recibe la queja que hace la estudiante. Por lo general, lo que hace la estudiante es va y busca al profesor o al director del programa. Bueno, no al profesor involucrado, sino al director del programa. Que el director del programa, como lo decían ellas, tiene que escuchar, tiene que prestarle atención a lo que le está diciendo la señorita. Pero, era lo que yo les estaba diciendo ahorita, no podemos creernos absolutamente todo lo que nos están diciendo. Tenemos que realmente corroborar el asunto, estar seguro de que sí pasó eso. Porque si a mí me cuentan que X persona fue violentada sexualmente o fue acosada sexualmente, ¿sí? Pero uno la ve teniendo una serie de conductas totalmente disfuncionales a nivel de sus compañeros, compañeras y de consumo de licor y un montón de cosas, pues como que uno coloca como ese signo de interrogación para determinar si realmente es cierto o no. Pero digamos que es verdad, que es cierto, entonces se le recibe la queja por parte del profesor y él va con ella a mi oficina y me pone en contexto con respecto al caso. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me llega ese caso, entonces se activa ese protocolo. ¿Qué es lo que yo le solicito a la estudiante? Que
escriba una carta con todos los descargos con respecto a lo que pasó. Y si tiene evidencias, que las coloque en esa carta. ¿Cuáles son las evidencias? Los mismos WhatsApp, ¿no? Los chats de WhatsApp que uno, de hecho, ella los anexó. Ella los anexó, como les digo, esto es algo que sucedió a principios de este año. Entonces, eso lo anexó. Claro, evidenciaba por parte del profesor cierto tipo de mensajes muy comprometedores. Y además, discúlpame, y además, mensajes que él le hacía a ella a las 12 de la noche. Perdón, sí, no, ya voy por ahí, ya voy por ahí. En caso tal de que no queden palabras, entonces ya si la hayan no, pero nada puntual, digamos, como chat, llamadas, y en ese caso que llega a negar todo, digamos, la muchacha pues no está como con el Sí, precisamente eso lo que implica es de que en este caso que les estoy comentando, la estudiante pasó la carta de descargo y ella fue citada, se reúne el comité de convivencia, se reúne en la universidad que está compuesto por un jurídico, por el vicerrector, por el decano, en este caso el decano de la Facultad de Psicología, el profesor Juan José, Bienestar Universitario, ¿sí? La estudiante representante de la representante de los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Para que sepan qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, esa situación se tiene que manejar con muchísimo cuidado, porque es algo muy importante también, que ellas también lo mencionaron, y es de que muchas veces la víctima termina siendo manoseada, pero en el sentido de que tiene que estar comentando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, que en comisaría, que el psicólogo, que los directivos, que el padre de familia, que el tío, pero una gran cantidad de veces tiene que comentar lo mismo. Y eso ya se torna algo dispendioso, negativo y molesto para la víctima, ¿no? Entonces, cuando se reúnen este comité de convivencia es precisamente para entender lo que está sucediendo y ponernos en contexto con la estudiante para que ella argumente todo lo que sucede. Y claro, ella presentó todas las pruebas y el profesor estaba muy comprometido. ¿Qué es lo que se hace? Como ella ya hizo esos descargos, entonces lo que se hace es coger el correo del profesor y mandarle una citación. Perdón, ustedes tienen que entender, por favor, de que el asunto es de que es muy complicado cuando estamos acusando a alguien. Obviamente eso no es para nada agradable verse inmerso en una situación de esas, entonces hay que tener una comunicación asertiva, pero ser muy puntual. ¿Sí? Entonces se cita al profesor para decirle, mire, hay esta queja. Y se le muestra la queja que colocó la estudiante, o se le mostró. Esta estudiante tal fecha colocó esta queja ante usted. Entonces se le dice, no, o sea, no se está citando para que haga nada todavía con respecto al comité de convivencia, pero se le dice, necesito que responda a esta queja. ¿Sí? Cuénteme sus argumentos, es decir, le estamos dando la oportunidad para que se defienda. ¿Sí? O sea, no lo podemos colgar de una vez, ¿no? Tenemos que escucharlo a él también. Y hay algo que uno tiene que tener en un contexto laboral o en un contexto de barrio social,
académico, y es qué tanto este personaje está involucrado, qué, qué tantos reportes de acoso sexual tiene esta persona. Y la verdad, sí, ya habían otros comentarios. ¿Sí? Ya habían otros comentarios. Lo que pasa es que no lo habían expresado los estudiantes, porque consideraron de que no, de pronto no pasaba absolutamente nada. ¿Ves? Entonces, el profesor recibió desde el correo del bienestar universitario la situación, la situación, y se le solicitó que hiciera la carta de descargo, que responda a eso y que lo envíe al correo. ¿Sí? Cuando la recibe, el comité se reúne y entonces hace el llamado a que vaya, y ahí sí, entre estas mismas personas, tiene que contar qué es lo que está sucediendo. Imagínense una persona que esté en el ojo del huracán, esté siendo señalada, y hay algo aquí muy importante, y es de que nosotros, al trabajar con personas, tenemos que tener un criterio profesional muy importante, una asertividad y un respeto por la persona a la cual estamos tratando. ¿Sí? O sea, si nosotros tres somos del comité de convivencia, ellas no pueden salir a hablar de lo que hicimos y a comentar, mire, ese es el profesor, se lo comenta a las compañeras, o se lo comenta a los compañeros, o a los demás profesores. No, porque si ustedes o yo incurro en eso, pues entonces también yo me gano una sanción. Entonces, lo que se hace es que el profesor responda. ¿Sí? Pero como hay muchas pruebas, como las que les estoy planteando, de que habían muchos, el profesor le estaba ofreciendo plata al estudiante, ¿sí? Entonces realmente eso es complejo. Y la niña pues no sabía cómo responder a esa situación. Pero ¿por qué me está diciendo esto, profesor? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la idea? Y cuando la está llamando, le está mandando mensajes a medianoche, pues como que estamos comunicados. Se decidió bien la pregunta que pues, su merced hacía de que si se le canceló el contrato al profesor, obviamente. ¿Sí? Obviamente se le canceló el contrato porque realmente, como les digo, ya habían antecedentes de otras quejas de ese tipo de acoso sexual. O sea, y pues obviamente el profesor tuvo que salir de la universidad. ¿Qué pasa con la estudiante? Ya el profesor, ya el manejo que él haga con su vida, no quiere decir de que no nos importe, pero él, pues como seguramente puede estar siendo afectado, él entonces tendría que, por iniciativa propia, no sé, buscar ayuda psicológica. Porque pues lo echaron de trabajo, o sea, salir, digamos así, por la puerta de atrás, laboralmente, sí, muy mal. Y de esa manera. Y por eso. Y entonces, a la estudiante se le brinda la oportunidad de que asista a acompañamiento con psicología. Pero no es para que la trate de un practicante, no, tiene que ser un profesional, un psicólogo clínico, para que le haga un acompañamiento terapéutico en ese sentido. ¿Sí? En este caso le tocó a Juan José asumir ese acompañamiento. ¿Sí? Y nosotros, o el comité de convivencia, lo que hace en este caso es sugerirle, ¿sí?, a la estudiante, si usted desea iniciar una demanda penal, la orientamos. ¿Sí? Está en todo su derecho de hacerlo, si lo desea hacer. Porque eso entonces ya puede ser de que ella sí quiera demandar al profesor penalmente. Y eso ya genera ya otro asunto, pero ya eso ya es una manera aparte entre ellos. Y la universidad en este caso ya no tiene nada que ver. Se le sugiere, no es que se le instigue a eso, sino que se le sugiere a que si quiere levantar esa denuncia de una manera penal.
Y luego de que ella se le dijo, usted debe, y es una exigencia, y esto sí se debe exigir, usted debe tener un acompañamiento psicológico durante 5 o 6, dependiendo de las sesiones que se requieran, y la debe cumplir. Y cuando se finaliza el proceso, el psicólogo tratante debe dar un informe con respecto a eso. Y ese informe lo da al comité de convivencia y eso queda allí en reserva en la parte documental de todos estos procesos que se llevan a cabo. Si por alguna casualidad de pronto vienen los padres académicos o viene, ¿cómo manejan acá? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo activan ustedes en el protocolo de violencia sexual? Aquí está. Ahora, déjenme mirar los casos que ustedes han llevado, cómo lo han manejado, con qué resultados. Aquí están. ¿Sí? Si uno no tiene eso, ¿ustedes cómo hacen para saber si la persona está bien o no hoy día? ¿Sí? ¿Cómo se ha ido afectando ella en el aspecto académico? ¿Sí? O ella. Porque pues, la violencia también se le presenta a los hombres, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace y se cierra el caso, pero después de eso. Es bastante incómodo, muy engorroso eso, pero hay que hacerlo, porque es una situación bastante delicada. ¿Quién sabe? Me voy a preguntar algo. No me he generado de eso y que van a hacer la parte que la la estudiante quería continuar con el problema. Claro, Que ahí tal vez al profesor le queda alguna anotación, la hoja de vida, sí, claro. porque como él debe entrar a otra universidad, pues seguir con Correcto. y ha hecho eso anteriormente, ya está como acostumbrado. Sí, eso es. Sí, no, hay que sugerir a la actividad que haga eso. Como les decía, hay que evaluar si académicamente ha estado pues, afectada o no. Y lo otro es de que si la paciente, perdón, la estudiante es, en este caso, es menor de edad, pues los padres de familia tienen que estar en conocimiento de esto. ¿Sí? Si ya es mayor de edad, ¿sí? Pues ella es mucho más responsable y más autónoma de lo que tiene que asumir. Se le haría acompañamiento a los padres de familia, a los adultos responsables, si la persona, aún siendo mayor de edad, tiene una condición cognitiva, alguna discapacidad. Y eso es lo que la Secretaría de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Junta de Acción Local, todos, absolutamente todos tienen que estar involucrados en esta temática, porque pues, tristemente uno tiene que decir eso. Nadie está exento de que pueda llegar a suceder. ¿Listo, muchachos? ¿Algo más que decir? Sí, estamos hablando de los derechos de las víctimas. Ahora, Lo que está diciendo el profesor, la atención integral con cobertura suficiente y accesible y de calidad para las personas. Se le debe informar de manera clara, completa, veraz y oportuna. Debe dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales y esconder el sexo del profesional quien se los practique. Su identidad debe ser tratada con reserva, no ser revictimizada por ninguna institución, no confrontar con la persona agresora, que su relato se reconozca como una prueba. Los lugares que pueden acudir las víctimas están la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, el ICR, hospitales, clínicas, centros de salud públicos y privados, bancos rurales y el Instituto Colombiano de Medicina Legal. Si un caso no tiene respuesta, es posible acudir a la Defensoría del Pueblo, la Protección Municipal, a consultorios jurídicos de universidades, a organizaciones de mujeres y a la Contraloría General de la Nación. Y muchas gracias por la atención, compañeros. Vamos con su
¿Ya? Pero ve colocando el WhatsApp, por favor. Ahora no tienes. No, pero usted. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, nosotros nos corresponde hablar sobre la agresión y el acoso sexual. Pues, inicialmente queríamos mostrarles dos folletos, pero no me olvidan, vamos a iniciar con un video. La discapacidad y la inclusión se han convertido en temas frecuentes debido a la importancia de derribar las barreras sociales que suelen imponerse
El siguiente video busca demostrar la importancia de que existan herramientas con las que se debe de excluir a las personas con discapacidad desde la infancia. Esta es una historia basada en hechos reales en el país de Argentina y su protagonista se llama Ian.
Bueno, como les dije inicialmente, este video habla una profesión, habla sobre Ian, un niño de 6 años, en la escuela la que de poder jugar con sus compañeros y pues no es algo sencillo de alcanzar. El video refleja las dificultades a las que se enfrenta el protagonista cada vez que intenta acercarse a los otros. Las burlas y gestos de desarrollo parecen siempre estas las causas que Ian se despegue y el tiempo se lo lleve. Este suceso se repite varias veces y la tristeza de Ian es notable. Pero cambia todo cuando los niños deciden acercarse a él, por notar que comienza a despertarse, todos hacen esfuerzos para incluirlo y no alejarlo otra vez. De esta manera se rompe esa barrera que lo afectó en todos los sentidos. Nosotros queremos mostrar cómo hoy día se puede evidenciar esta problemática a los colegios. Que muestra el abuso que superará las estancias que se ven infectados a sus niños que tienen algún tipo de discapacidad. Voy a hablarles sobre los folletos, se los voy a enviar al WhatsApp de Bueno, en el primer folleto nos habla de qué es el bullying. Habla de qué es el bullying, cuáles son los tipos de bullying, cómo lo identificamos, si mi hijo sufre acoso escolar, cómo puedo ayudar a mi hijo si recibe maltrato escolar, cómo identifico si mi hijo ejerce la violencia escolar también, y cómo puedo ayudar a mi hijo si la ejerce en su ambiente académico. En el segundo folleto podemos hablar sobre los mitos y la realidad del acoso escolar. Voy a mencionar dos. Básicamente, muchas veces escuchamos que dicen, son cosas de niños, eso no pasa nada. Claramente, si pasa, el acoso no es un juego. También se dice que se pasa con el tiempo, pero también se puede empeorar con el tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre qué es la agresión escolar. Se entiende por violencia escolar la acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que les son propios a las instalaciones escolares. Bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar. Para que un hecho sea considerado como violencia o acoso escolar y no conflictos o discusiones entre los menores, debe ser una acción sistemática de comportamientos agresivos que se repiten a lo largo del tiempo, de manera intencionada y en donde hay un desequilibrio de poder entre los perpetradores y las víctimas. Buenas noches. Bueno, vamos con el tema del acoso escolar. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico y hasta social, producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de describir el acoso. El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en las que uno o varios alumnos molestan o agreden de manera constante y repetitiva
a uno o varios compañeros, quienes pueden defenderse, quienes no pueden defenderse de manera efectiva, y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. A continuación vamos a ver el protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso escolar. Dice, en el marco de la ley 1600, de la ley 1620 de 2013, su decreto reglamentario 1965 del 2013 y la guía número 49 del Ministerio de Educación Nacional y el Comité Distrital de Convivencia Escolar en la Ciudadanía de Bogotá. Permite presentar los protocolos que hacen parte de la ruta de atención integral a lo que se refiere a la mención normativa. Estos protocolos son resultados del trabajo inter. Bueno, este es el listado de las entidades en las cuales normalmente en las instituciones se apoyan. Como lo vemos acá, tenemos el Centro de Atención e Investigación Integral de Víctimas de Delitos Sexuales, Centro de Atención Penal Integral de Víctimas, Centro de Atención contra Violencia Intrafamiliar y Comité Distrital de Convivencia Escolar, Centro de Servicio Judicial para Adolescentes, Centros Locales de Atención a Víctimas, Instituciones Colombianas de Bienestar Familiar, Institución Distrital para Protección de la Niñez y la Juventud. Registro Único de las Víctimas, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar en el maltrato infantil y la violencia sexual, Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, Unidad de Reacción Inmediata. Son como como las entidades a las cuales las instituciones apoyan cuando surge este tipo de maltrato, ya sea el acoso o como tal el maltrato físico de los niños, ya sea de estudiantes a docentes o de docentes a estudiantes. El protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato, como lo vemos en el esquema, se logra evidenciar y bueno, iniciamos como identificar factores o indicadores de presunto maltrato infantil. Si efectivamente se lleva el maltrato como tal, se tomaría la ruta, pero se debe obtener más información. Creo que como lo estaba diciendo el profe anteriormente, el tema del acoso de la estudiante, no solo se toma la referencia de ella, sino que también se toma la referencia del inocente para que se haga la investigación y se compruebe si sí hubo o no hubo un acoso tal. Si efectivamente lo hubo, lleva a reportar en el sistema de alertas del CEDE, que básicamente es el Secretaría de Educación. Dice reportar el sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual. Tengamos en cuenta que este contexto no es de universitarios, sino más de instituciones de colegios, ¿vale? Se realiza el reporte, se le notifica a los padres de familia, acudientes de niño, niña o adolescente. Dice, contactar a la policía de infancia y de adolescencia. Dice, el presunto agresor es integrante de la familia del niño, niña o adolescente. Ya en este tema, se tomaré la nota si efectivamente si es remitirlo a la comisaría de familia correspondiente, si no es, remitir al centro zonal del ICBF correspondiente. Bueno, básicamente lo que queríamos ilustrarles acá es como más o menos el esquema de cómo se debe tratar y a las cuales las entidades nos podemos apoyar como tal. El siguiente esquema es el protocolo para situaciones de presunta agresión o acoso escolar. Este efectivamente, digamos que va de tipo como, no sé si recuerdan la clase que nos dieron el viernes, que es el tipo de violencia, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Ya es referente al tipo de violencia que se tenga contra el profesor o el profesor hacia el estudiante, se van a llevar a cabo como lo del esquema que logramos evidenciar. Es que está un poco complejo porque no soy el área. Entonces, de pronto no lo van a entender muy bien, pero la idea es enviar esta diapositiva ahí como para que lo tengan presente. Pero básicamente, si ya va de tipo 2 a tipo 3, ya directamente nos apoyamos en las entidades que estábamos mencionando anteriormente, porque ya es algo que está perjudicando tanto al estudiante o al docente como tal. Bueno, vamos a mencionar 4 ítems
para ayudar a prevenir el acoso escolar. En primera instancia tenemos ayuda a los niños a entender el acoso, explicarles qué es el acoso y cómo enfrentarlo de manera segura, decirles a los niños que el acoso escolar es inaceptable, asegurarse de que los niños sepan cómo recibir ayuda. El segundo ítem es mantener abiertas las líneas de comunicación, hablar con los niños de forma regular, escucharlos, conocer a sus amigos, preguntarles sobre la escuela y comprender sus preocupaciones. El tercer ítem es aliente a los niños a hacer lo que aman. Las actividades, intereses y pasatiempos especiales pueden estimular la confianza, ayudar a los niños a ser amigos y protegerlos de situaciones de acoso. Y por último, dé el ejemplo de cómo tratar a los otros, con amabilidad y con respeto. Muchas gracias. Muchachos, ustedes son unas personas supremamente responsables cuando tenemos que trabajar este tipo de cosas en el rol de orientador o en el rol de psicólogo. Miren, si ustedes omiten o dejan de hacer algo que está relacionado con un acoso escolar, una agresión escolar, el problema en que nos metemos es grandísimo. Porque el niño llegó a nosotros y nos comentó la situación y nosotros lo ignoramos. Nosotros no pasamos el informe, entonces debe existir, aunque ellos lo que comentaban es de que pues, esto en cierta manera se ve como un poco complejo, pero sea complejo o no, se tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Porque por una mala atención, por una mala revisión, por un mal manejo, podemos llevar al estudiante a que se suicide, a que tenga intentos de suicidio. Y si esto pasa en el contexto escolar y nosotros no tenemos un reporte de lo que sucedió, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y todos los entes importantes que están involucrados en esto, nos van a coger y nos van a sancionar, tanto a la institución educativa como a mí como profesional. Yo puedo perder mi tarjeta profesional porque por mi culpa un niño está entre la vida y la muerte. Un adolescente está entre la vida y la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo que hago es omitir, dejar de actuar, porque simplemente me da pereza o simplemente seguramente se va a sancionar al reamiguísimo. Entonces, eso es muy, muy complejo. Entonces, lo que ellos mencionaban de esas situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, acuérdense de lo que veíamos en el video de la clase del viernes, el riesgo tipo 3 ya es algo que implica un manejo totalmente integral y darle el seguimiento, bueno, la intervención y el seguimiento a esa situación. Porque ya la agresión, o sea, una agresión totalmente tangible, severa, fuerte a las personas involucradas, tanto al profesor como al padre de familia, como al estudiante, a los compañeros, y es algo que se tipifica como algo ya supremamente agresivo. Si estamos hablando del tipo 1, ¿sí? Estamos diciendo que es una situación que es incómoda, pero no está afectando emocionalmente, psicológicamente al niño, a la víctima, ¿no? Porque se puede colocar como una broma
broma que le hacen los compañeros, pero no pasa a mayor. O sea, no estamos afectando ni su parte emocional ni su parte física. ¿Sí? O sea, no se siente amenazada la persona. Entonces, ahí lo que se puede manejar es un poco la conciliación. Venga, vamos acá a hablar, y usted se le va a prometer a su compañero que no va a hacer esto, y usted también no lo va a molestar, no le va a decir de que usted camina chueco, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se llega a hacer en el nivel número 1, porque no implica una situación severa. Y en el intermedio, en el caso 2, que se puede estar empezando a presentar eso, y si pasamos al nivel 3, es porque en el 2 ni en el 1 se hizo nada, o no hubo un seguimiento adecuado. Entonces, cuando las cosas se nos salen de la mano en el contexto escolar, es porque precisamente todo este protocolo no se implementaba. Se omitió, se dejó de hacer, lo manejaron mal, ¿sí? Los profesores no informaron, el orientador no informó, el padre no informó, y entonces llegaron de los padres de familia, y entonces los padres de familia se vienen con toda para el colegio. Para, obviamente, estar sancionando al colegio porque el niño está afectado emocionalmente, como les digo, intentó hacerse daño. Bueno, la labor de nosotros, o sea, lo que ustedes están estudiando no es un juego, es algo supremamente serio, es algo de altísima responsabilidad, porque nosotros no vamos a tratar esta silla, lo que vamos es a tratar a las personas y van a acudir a nosotros para recibir ayuda. Y si nosotros no somos realmente comprometidos desde ahorita en la formación, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Ven? Eso quiero que por favor les quede muy claro, de que en la medida que nosotros asumamos nuestra formación académica como psicólogos y lo veamos de una manera muy deportiva, estamos como en el lugar equivocado. Porque de nosotros puede presentarse una situación muy compleja por una mala decisión. ¿Listo, muchachos? Vamos a salir ya, por favor. Mañana, por favor, puntuales, porque hoy no se me presentó un grupo, entonces tenemos que abordar como 5 grupos mañana.